Quiero recordar que este tema de la felicidad no es un tema que es parte de la cultura del siglo XX o XXI. Desde ya Aristóteles, cuando planteaba que el fin último de toda acción humana es la felicidad, ya hace más de 2000 años, o cuando en la declaración de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos se pone la búsqueda de la felicidad como uno de los derechos más importantes del ser humano. Este planteo de la búsqueda de la felicidad viene hace mucho tiempo. Ahora, lo que me sorprende a veces, y quiero destacarle como algo paradójico, es que a pesar de que estamos en un nivel de desarrollo de la tecnología, de la cultura y demás, en donde podríamos pensar que el ser humano está más cerca de llegar a esa felicidad de lo que estaba hace varios siglos, las estadísticas indican que el 90 y algo por ciento, 97 y algo por ciento de la población mundial, cuando se le pregunta si está muy feliz, responde que no es del todo feliz. Y hay un 2 y algo por ciento de esta población mundial, a la que les cuento pertenecemos todos los que estamos en esta sala, que tienen una serie de privilegios que solo compartimos con el 2 y algo por ciento de la población mundial, y es educación, techo, trabajo, salud o servicio de salud. Y fíjense que es increíble este dato. Ahora, lo más paradójico es que cuando se le pregunta a este grupo de 2,5% cuán felices son, también plantean que no son tan felices. Y esto sorprende, ¿no? Porque los niveles de respuesta son muy parecidos en ese sentido. Entonces, ¿por qué será que nos resulta tan difícil el tema? Y obviamente no es un tema con una respuesta fácil, y mucho menos teniendo el poco tiempo que tenemos, pero yo quiero comentarles un poco lo que dicen los estudios cuando hablan de qué es lo que hace feliz a la gente, y a ver si ustedes se sienten identificados. En primer lugar, en general, si bien es una búsqueda colectiva, es una búsqueda netamente individual, y cada uno por ahí va encontrando su propio camino, ¿no? Y a mí me pareció interesante cuando uno toma la Declaración de los Derechos cuando se declara la independencia de Estados Unidos, que Jefferson, que es quien le escribe, no pone el derecho a la felicidad, pone el derecho a la búsqueda de la felicidad. Y me parece interesante porque, por lo menos, bueno, Jefferson ya murió hace mucho, pero digo, si uno le preguntara, no sé qué diría él de por qué puso la búsqueda y no la felicidad como tal, pero a mí se me ocurre que, entre otras cosas, tiene que ver con que justamente es una búsqueda muy individual, muy diferente según cada uno de nosotros. Y probablemente también, y este es otro tema para pensar, también planteó la búsqueda de la felicidad, porque en realidad la felicidad nunca se alcanza del todo y es una búsqueda que hay que mantener permanentemente, y por eso él habló más de búsqueda que solo de felicidad. Pero los estudios también indican que la felicidad tiene que ver con encontrarle un sentido a lo que uno hace, tiene que ver con desafiarse permanentemente y superar esos desafíos, tiene que ver con sentir que uno en lo que hace alguna contribución individual o colectiva, que deja una huella, tiene que ver con lograr cierto reconocimiento, tiene que ver con la posibilidad de desarrollar y desplegar creatividad, habilidades, tiene que ver con sentirse dueño de proyectos, tiene que ver con la posibilidad de compartir sueños con otros, logros. Y acá les muestro algo. Si uno busca, no sé si conocen esto es una nueva cosita de Google que es muy linda, se llama Google Iris, que te permite buscar imágenes sobre un tema, y yo puse la palabra happiness, y fíjense la cantidad de imágenes impresionantes que hay, en ninguna aparece una situación de trabajo. ¿Y por qué planteo esto? Porque existe el modelo mental, y lamentablemente es un modelo mental que viene desde la Biblia, y toda nuestra cultura judeo-cristiana la refuerza y la refuerza, de que ir a trabajar es ir a hacer un esfuerzo, hacer un sacrificio, y en todo caso la felicidad llegará luego como consecuencia de esto. Incluso no sé si saben que la palabra trabajo tiene su origen
en unos elementos de tortura que se llamaban, con un término parecido a que después deviene la palabra trabajo. Y entonces, en ese sentido, la felicidad aparece como algo, en términos de espacio fuera del trabajo y en términos del tiempo, en muchos casos, lejana, ¿no? Y hay una frasecita muy linda de Galeano, que él la utiliza para definir la utopía, pero a mí me gusta cambiar un poquitito y usarla para definir la felicidad. Pero él dice, la utopía es como el horizonte, cada vez que me voy alejando se va, cada vez que me voy acercando se va alejando, ¿sí? Y digo esto porque jugando con la palabra felicidad, ¿cuánto de nosotros nos pasa esto, no? ¿Cuánto se trata de algo que siempre estamos postergando? Y a veces me gusta dar un ejemplo respecto de esto porque nos pasa mucho, pero le pasa a muchísima gente en el trabajo. Si yo soy amigo de Horacio, ¿no? Entonces, si yo le digo a Horacio, Horacio, tengo un problema, necesito verte mañana a las 8 en punto, es el único horario que tengo, sos capaz de levantarte temprano, venir a ver, sí, como no, bueno, ¿dónde nos encontramos? Contá conmigo, bueno, bien, ¿no? Llega y no me encuentra. Entonces me llama y digo, uy, Horacio, te pido mil disculpas, tuve un problema, etcétera, etcétera. ¿Podés mañana, por pasado, ¿no? Vernos y venir nuevamente? Bueno, sí, está bien, sí, te pido mil disculpas. Bueno, está bien, quedamos al otro día, ¿sí? Supónganse que al otro día lo vuelvo a dejar sin que yo llegue en horario. ¿Cuántas veces Horacio aceptaría que yo le postergue ese encuentro y no me diga, no, mirá, charla con otro o arreglarte, ¿no? Ahora, esto que les cuento, que no dudaría por ahí más de 3 o 4 veces, ¿cuántos de nosotros, con nosotros mismos, planteamos esto de dejar y nos perdonamos respecto de, bueno, dejé de ir al gimnasio porque no tengo tiempo, me prometí para el año que viene empezar y mañana... ¿Y cuántas veces a nosotros nos perdonamos lo que nosotros no le perdonaríamos a un amigo, ¿no? Y esto tiene que ver con la felicidad, porque digo, ¿cuántos de nosotros sigue pensando que el trabajo es un sacrificio necesario y hasta inevitable de que sea sacrificio, y seguimos postergando esto de encontrar en el trabajo algo de felicidad o encontrar incluso la felicidad, porque después trabajamos tanto que seguimos postergando que el trabajo nos va a llevar algún día a la felicidad y eso se sigue corriendo como el horizonte. Ahora, ¿qué es la felicidad para el talento? Y acá tiene mucho que ver con lo que hablábamos hoy de las generaciones Y, Z y con cosas que se dijeron. Para el talento hoy la felicidad la buscan en el trabajo y además la buscan hoy. Y acá hay una diferencia importante que tenemos que trabajar. Bueno, acá pongo un pequeño extracto de mi libro, donde digo, el talento no viene ni se expresa aisladamente, se acompaña por muchos factores subjetivos y solo se pone en juego si las empresas logran que su personal se encienda. Pasión, se despierte enamoramiento por lo que hacen, cierta sensación de adueñarse del proyecto en el que participan. Y creo que por acá pasan las cosas, ¿no? Si no logramos pasión, enamoramiento, sentirse dueños de proyectos, no vamos a poder avanzar en retener el talento. Ahora, ustedes recuerdan que yo di toda una definición hace un rato de lo que los estudios indican que le da felicidad a la gente. Y acá viene lo bueno. La buena noticia es que si hay un lugar en donde hoy más que nunca en la historia de la humanidad hay oportunidades para encontrarle un sentido a lo que uno hace, para encontrar desafíos, para encontrar contribución colectiva, dejar una huella, ser reconocidos, etcétera, etcétera, todo lo que puse en la lista, yo creo que entre otros pocos lugares hoy es en el trabajo y en las empresas en donde tenemos estas oportunidades. Y lo increíble es que no las estamos aprovechando como existe como posibilidad. Bueno, y quiero entrar un poquitito en el cómo. Decía que para mí el modelo de equilibrio trabajo está en crisis y creo que es una responsabilidad de la dirección de las compañías, pero cuando uno habla de que toda crisis es una crisis de dirección, en realidad es una linda manera de no hacerse cargo, porque yo creo que cuando uno habla de una crisis de dirección, en realidad lo que está hablando es de una crisis de dirigentes.
Y esto es importante a nivel de la política, es importante a nivel de las empresas, de qué está haciendo